glorifíquelo, exáltelo. Aleluya. De un fuerte gloria a Dios ahí en su casa. Gloria a Dios. Alábelo, glorifíquelo, bendígalo, ponga una sonrisa en su cara. Que Él es Dios de alegría, Él ha cambiado nuestro lamento en gozo. Abra sus escrituras, hermano, en el libro de Mateo. El libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 15, verso 21 al 28, vamos a leer. Mateo 15, del 21 al 28. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y se marchó Jesús de allí, dirigiéndose hasta los límites de Tirón y de Sidón. Y he aquí que una mujer cananea de aquellos contornos salió gritando y dijo: Ten misericordia de mí, Señor mío, hijo de David. Un espíritu maligno manipula perversamente a mi hija. Pero él no le respondió palabra. Acercándose entonces sus discípulos le suplicaron y le dijeron: Despídela, pues viene gritando detrás de nosotros. Contestó él y dijo: No he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Pero acercándose ella, se postró ante él, diciendo: Ayúdame, mi Señor. Jesús le dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y arrojárselo a los perros. Pero ella contestó: Sí, mi Señor, pero hasta los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos y sobreviven. Entonces Jesús le dijo: Oh mujer, grande es tu fe, que sea hecho conforme a tu anhelo. Y así, y su hija fue restaurada en ese mismo momento. Hasta ahí nomás, mis amados hermanos. Cuando hablamos de este capítulo, de este pasaje de las Escrituras, es imposible evitar pensar que Jesucristo es un Dios que hizo muchos milagros. Hizo demasiados milagros, todos lo sabemos, pero cada vez que hizo milagros lo hizo de forma diferente. Nunca lo hizo igual. En una ocasión envió su palabra y una persona fue sanada. En otra ocasión escupió sobre el piso, hizo barro y la puso sobre los ojos de un hombre. En otra ocasión metió los dedos en su oído. Y así, sucesivamente, muchas veces, por reiteradas ocasiones, Jesús viene haciendo milagros. Pero viene haciendo milagros con el objetivo de que la gente crea. Y también por para que la gloria del Señor sea reflejada en la tierra. Esos eran los motivos por el cual Jesús hacía milagros. Pero ahora vemos un milagro bastante especial. Yo creo que un milagro diferente. No es un milagro como los otros milagros que Jesús hizo. Vemos el capítulo 22. Recemos nuestra mirada hasta el capítulo 22. Dice: He aquí que había una mujer cananea de aquellos contornos que salió gritando. Es decir, que esta mujer no era del pueblo de Israel. Esta mujer no era judía, esta mujer no era israelita. Entonces, por obvias razones, el Señor un poco la deja de un lado, ¿verdad? Según lo que vemos en el relato. Pero hay una cosa que asombra bastante, que ella dice: hijo de David. Nos damos cuenta que el título de hijo de David no es un título que lo comprenden cualquiera. Es un título que es para que cualquiera lo pueda comprender. Solamente lo puede comprender los hijos del pueblo de Israel o la gente judía. Son los únicos que pueden comprender ese título. Ella dice: Señor mío, hijo de David. Pero si nos damos cuenta, ella es una mujer cananea. Ella es una mujer extranjera. Es una mujer gentil. Este mismo relato se encuentra en Marcos 7:24. En Marcos 7:24
podemos revisar un ratito, solamente para que veamos el mismo relato en Marcos 7:24. En Marcos 7:24 dice así la misma historia, pero contada con un poco menos de detalle. Se levantó Jesús de allí y se fue a los límites de Tirón y Sidón. Y, entró en cierta casa y no quería que nadie se lo encontrara. Pero no pudo ocultarse, sino que inmediatamente oyó cerca de una mujer que tenía una hija con un espíritu inmundo. Y pidiendo que Jesús la ayudase. Era una mujer gentil, dice el 26, era una mujer gentil de Fenicia, de Siria. No, era una mujer gentil de Fenicia, de Siria. Eso significa que esta mujer era una mujer griega, porque en ese tiempo, el pueblo la parte geofísica no estaba compartida como estaba compartida ahora. Y Siria era parte del gobierno de Grecia. Es decir, que esta mujer era una mujer que tenía dentro de su cultura, ¿no? Dentro de lo que ella concebía como real, como cierto, esta mujer pensaba que en todo el tema del humanismo, en todo el tema filosófico, en todo el tema de idolatría, ¿no? Recuerden que los griegos son los grandes pensadores de aquel tiempo, ¿no? El tiempo de Platón, el tiempo de Sócrates. En ese tiempo se hablaba mucho de esta gente, ¿no? Que ellos eran grandes pensadores que hasta hoy su filosofía se sigue todavía compartiendo. Y por el otro lado tenían la fuente de toda la mitología, ¿verdad? De los dioses griegos, ¿no? Los dioses como Poseidón, como el mismo Neptuno o el rey de los dioses, ¿no? Entonces ellos no conocían, esta chica o esta persona, esta mujer, no conocía a Jesús. Y tampoco conocía al Dios de los israelitas, no conocía posiblemente de Abraham, ni tampoco conocía de David, porque dentro de su cultura no era parte de su cultura, no era parte de su integridad con respecto a lo que ella creía. Entonces, ¿cómo podía decir hijo de David? Eso significa que esta persona estaba simulando su carácter, estaba simulando su actitud. Aunque tenía una real necesidad, esta persona simulaba su actitud. En ocasiones a nosotros nos ocurre algo similar. Pensamos nosotros que este relato es la historia y que fue para ella nada más. Pero Jesús nos dice, o Dios nos dice, yo soy el presente. Yo soy un Dios del presente y todo lo que está en las Santas Escrituras es para que nosotros lo pongamos por obra y lo asumamos en nuestra vida hoy, en el presente. Entonces nos damos cuenta que esta mujer que tenía otra cultura, que no conocía de Jesús, tal vez nunca lo vio, pero ella tenía una necesidad real, que era que su hija estaba acongojada. Su hija estaba atormentada por un espíritu maligno que la hacía cometer inmoralidades, tal vez salir desnuda a la calle, ofrecérsela a los hombres. Dice que era un espíritu que la hacía cometer inmoralidades. Entonces, imagínense en el dolor tan grande para un padre. Todos los que somos padres podemos comprender que cuando a un hijo le pasa algo, entonces nosotros sentimos que nos está pasando a nosotros mismos. Esta mujer tenía una necesidad real, tenía un dolor real, pero su actitud no era la correcta, porque trata de obtener un milagro de Jesús, de obtener un favor de Jesús con una actitud incorrecta, intentando figurar ser lo que no es. Y a nosotros a veces nos ocurre así. O bueno, vamos a decir que en nuestra iglesia no pasa. Vamos a decir que en nuestra iglesia no ocurre. Felizmente eso ocurre en otras iglesias, pero no ocurre en la nuestra. Donde haya gente que piensa que primero para resolver sus problemas, si tiene problemas con el esposo, entonces va a ir al psicólogo para que el psicólogo le dé terapia de familia. O si piensa que tiene un hijo con problemas, un hijo que es con una conducta un poco complicada, entonces tiene que llevarlo al psicólogo para que el psicólogo le resuelva el problema. O si tiene algún problema específico, entonces va a tratarlo de resolver por sus propios medios.
Eso es la parte humanista. Y seguramente esta mujer tenía mucho de eso, porque en su cultura, en su asidero como persona, eso estaba cimentado profundamente, ya que ella realmente pertenecía al gobierno griego. En otra parte de la Biblia le llaman la Sidofenicia. La Sidofenicia le llaman porque ella vivía en Sidón, como dice la escritura, pero ella era oriunda de Fenicia. Entonces, como era de Fenicia, pero vivía en Sidón, le llamaban la Sidofenicia. Pero realmente esta mujer tenía en su corazón y en su mente muy arraigadas las culturas de los gobiernos griegos. A veces pasa con nosotros lo mismo. Nosotros pensamos eh, que solo ser idólatra es la Iglesia Católica, por ejemplo. Cuando nosotros pensamos en ídolos, lo primero que pensamos es en la Iglesia Católica. Decimos, no, es que los católicos son idólatras. Pero realmente es así. Eso es la realidad. La realidad es que también nosotros podemos idolatrar muchas cosas. Hay cristianos, en nuestra iglesia no pasa, pero hay cristianos que dicen, lo que dice mi pastor, sea bueno o sea malo, eso se hace. Y eso es idolatrar al pastor, porque lo ponen sobre Jesucristo, sobre su evangelio inclusive. A veces idolatramos a un hijo, a veces idolatramos nuestra posición en el trabajo, a veces idolatramos nuestras profesiones. Bueno, es verdad que nosotros caminamos en este mundo en forma literal, pero también es cierto que nosotros vivimos en un mundo paralelo espiritual, porque dice su palabra que la guerra no es contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales. Entonces, desde ese punto de vista, mis amados hermanos, nosotros no somos muy diferentes a esta mujer. A esta mujer que tiene una necesidad real, que tiene un dolor real, pero su actitud no es la correcta. A esta mujer que piensa que acercándose a Jesús hipócritamente, no hipócritamente porque su necesidad no es real, hipócritamente porque su actitud no es la real. Porque miren que ella dice hijo de David, pero hijo de David no es un título que lo puede comprender cualquiera. Hijo de David es un título que solamente tiene alguna importancia, alguna significancia para el pueblo de Israel, solamente para ellos. Entonces yo me imagino que cuando esta mujer dijo, hijo de David, ayúdame, un apóstol se miró con el otro. Bueno, en ese tiempo no eran apóstoles todavía, solo eran discípulos. Pero los discípulos se tuvieron que haber estado mirando entre ellos y comenzaron a verla con desprecio. ¿Por qué? Porque para ellos saben que esta persona no está siendo sincera en su actitud. Y seguramente Jesús también lo sabe. Jesús sabe que ella no es una mujer sincera en su actitud. Y queremos obtener a veces nosotros favores de Jesús o un milagro de Jesús, una bendición cuando tenemos alguna necesidad. Solo porque hay alguna necesidad en puntual, estoy enfermo, o un hijo mío está enfermo, o tengo algún problema de deudas, entonces yo ahí me acuerdo de Jesús. Pero primero intenté resolver las cosas por mi medio. Lo que hizo esta mujer, seguramente hizo eso. Primero intentó resolverlo por el lado humanista, utilizando su psicología, utilizando todo lo que la antropología le puede presentar. Después, cuando eso no le funcionó, seguramente pasó al siguiente plano. Ahora voy a irme a mis dioses, porque mis dioses me van a ayudar. Pero cuando ve que sus dioses no lo ayudan y no encuentra otra solución y escucha, porque seguramente alguien tuvo que haberle dado testimonio de Jesús, escucha que Jesús va a pasar por su ciudad o que está en su ciudad, ella dice, esta es mi oportunidad. Esta es mi oportunidad para recibir el milagro que necesito. Porque ella no conocía a Jesús, nunca lo escuchó predicar, nunca escuchó su voz, no sabe cuál es su rostro. Simplemente conoce el testimonio que Jesús es un Dios bueno, que es un hombre que da milagros, que hace milagros, que es un hombre que alimenta a muchas personas, que es un hombre que apacienta ovejas, que es un hombre de carácter sencillo y que la puede ayudar. Ella ve eso como una solución a su problema. En ocasiones nosotros también hacemos esto. Estamos bien, mientras estamos bien no tenemos problemas, entonces a veces vamos a la iglesia, otras veces no vamos, compartimos la palabra, otras veces no la compartimos, pero cuando tenemos un problema que se nos escapa de las manos, que no podemos resolverlo por nuestros propios medios y que tampoco en una mera oración ha podido ser resuelto, entonces vamos y nos arrojamos a sus pies.
Y en ocasiones no recibimos la respuesta que necesitamos o la respuesta que quisiéramos. Porque miren lo que dice el 23. El 23 dice, pero él, hablando de Jesús, no le respondió palabra. Es un poco extraño, ¿verdad? Ver a Jesús en esa posición. Porque Jesús es un Dios misericordioso. Como Dios es un Dios amor. Eso lo dice en Juan. Y sabemos que Dios es amor, que su naturaleza por sí es amor y que es misericordioso. Pero vemos ahora un Jesús que ni siquiera la mira. Esta mujer le dice, ten misericordia de mí, ayúdame, hijo de David. Pero Jesús pasa de largo. O Jesús voltea la mirada. Jesús no la mira. Y si Jesús no la mira, entonces ¿cómo ella puede recibir su milagro? Porque necesita captar su atención. Pero sabemos bien que Jesús es un Dios misericordioso. Aunque hasta aquí la historia suena bastante rara. Suena un poco extraña, ¿verdad? Nosotros estamos acostumbrados a ver a un Jesús buena onda, a un Jesús que si alguien necesita algo lo ayuda y le da lo que necesita, aún sin pedírselo. Porque podemos recordar en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, el capítulo 7, en el verso del 11 al 15, hay una historia bastante particular de una mujer viuda que perdió a su hijo. Y esta mujer que pierde a su hijo no esperaba un milagro de Jesús. Es más, ella ni se había dado cuenta que Jesús estaba ahí. Pero Jesús la vio y sintió compasión de ella. Dice la palabra que Jesús, al ver su grado de tristeza, al ver el grado de tristeza con la que esa mujer caminaba, al haber perdido su único hijo y a pesar de eso ser viuda, entonces Jesús se acerca a ella. Ella no se acerca a Jesús. Jesús se acerca a ella y al acercarse a ella le dice, mujer, no llores. La consuela, para la camilla donde va el cadáver y entonces le dice, muchacho, levántate. Muchacho, a ti te digo, levántate. Jesús no mira con los ojos que nosotros vemos, porque Él es un hombre, pero caminaba como hombre, pero era Dios. Y sus ojos pueden revelar todo. Sus ojos revelan la realidad, el panorama completo. Y ahí Jesús, al ver en el mundo de los muertos o en el mundo de los no corpóreos, tuvo que haber habido más gente. Jesús tuvo que haber estado viendo a más personas. Cuando mira el cuerpo y ve y dice, muchacho, joven, a ti te digo, le está hablando a alguien en particular, porque había más, seguramente, es una expresión cuando tú dices, oye, contigo hablo, porque hay más personas, hay más gente alrededor. Recuerden que dice la palabra, que cuando sea el momento de la resurrección, todo oído lo oirá, y los muertos oirán su voz, y el Hades devolverá sus muertos, y el mar devolverá sus muertos, porque Él tiene poder, su palabra es escuchada por los muertos, por las personas que duermen, que ya no están en este plano. Entonces Jesús le dice, a ti te digo, y el muchacho se levanta. Pero este es el mismo Jesús que no mira a esta mujer cananea o a esta mujer sidofenicia. No la mira, ni siquiera la mira. Hace como que no existe. Aparenta ser un desprecio. Aparenta ser una forma inflexible de ver las cosas, sin misericordia. Pero si nosotros dejamos la escritura hasta ahí, nos vamos a quedar confundidos por el enemigo. Porque el enemigo va a meter cosas en nuestra mente que no son reales. Porque Jesús es experto en hacer las cosas que no tienen, que están a nuestra desventaja, convertirlas a nuestro favor. Él es experto en hacer que todas las cosas que son para mal, a nosotros nos sean para bien, solamente con que creamos en su nombre, con que creamos en su poder, con que creamos en Él. Y nos damos cuenta que la mujer tiene aquí por lo menos dos problemas de entrada. Porque si seguimos leyendo, dice que se acercaron los discípulos. Dice, acercándose los discípulos, le suplicaron y le dijeron, despídela, pues viene gritando detrás de nosotros. Esta mujer venía peleando, venía luchando, tratando de llegar hasta Jesús, gritando, hijo de David, Señor, ayúdame, porque ella tenía una necesidad real, tenía un dolor real.
como lo podemos tener nosotros. Pero nos damos cuenta que aquí el lujo de apóstoles que iba a tener el Señor, qué lujo de discípulos, le dicen, despídela, que ya verdad que esta señora ya nos cayó mal. Viene gritando detrás de nosotros, mira, esta mujer ya nos llenó la copa, ya despídela. Dale lo que quiere y que se vaya. Eso es lo que le están diciendo ahí. Pero ellos tienen una antipatía contra esta mujer, porque viene gritando hijo de David. Y ellos saben que ese es un título que solo le corresponde a ellos. Recuerden que el Señor dijo, ¿no? A los suyos vino, no, a los suyos se lo enviaron, pero ellos lo rechazaron. Entonces a ellos vino a ellos a predicarle su verdad, a mostrarse como el Mesías. Pero esta gente no lo recibió. Y al no recibirlo, nosotros tuvimos nuestra oportunidad. Claro que el Señor lo tenía previsto de antemano, pero la escritura tenía que cumplirse porque Él vino a cumplir las escrituras. Y vino enviado por el Padre, no vino a hacer su propia voluntad, vino a hacer la voluntad del Padre que lo envió. Entonces nos damos cuenta que esta mujer de entrada tiene ya dos problemas. El primer problema que tiene es que Jesús no la escucha. Nosotros también podemos tener ese problema en ocasiones. Pensamos que Jesús no nos está escuchando. Hemos orado y venimos orando 15 días y el Señor no me escucha. ¿Y por qué no me escuchas? Yo quiero que ya estoy cansado, la verdad, ya tiro la toalla, ya no quiero saber nada del Evangelio, porque yo vengo orando por este problema que tengo y el Señor no me escucha. ¿Y cuál es tu actitud entonces? Porque nosotros tenemos que ser probados en fe. La única prueba que nosotros vamos a tener dentro del Evangelio no es pruebas en obra. A nosotros no nos van a probar ni en obras ni en santidad. A nosotros nos van a probar en la fe. Y para eso tenemos la Escritura que así lo dice. Vamos a ser probados en la fe como que fuera una piedra preciosa, como que fuera un oro refinado. Podemos traer a la conciencia que es una historia que todos conocemos. A la pareja con la cual bendijo Jehová de los ejércitos o el Altísimo a todo el pueblo de Israel. A esa pareja tuvo que ser probada en fe. Estoy hablando de Abraham y Sara. Siendo ya una mujer ya de la tercera, cuarta edad, porque tenía 90 años. Esta mujer había tenido su vientre seco toda su vida. Y a los 90 años iba a tener la promesa de tener un hijo. Era algo irreal, algo que nadie podría pensar que iba a pasar. Pero Jehová le dijo, yo en ti y con tu esposa vas a tener simiente. Abraham creyó y ella también creyó. Y su fe fue probada 2 veces. La primera vez cuando le ofrecen la oportunidad de que en ellos sea bendito todo el pueblo de Israel por medio de su simiente y le creyeron a Jehová. Y la segunda cuando el Altísimo le pide a Abraham, al hijo que amaba, que había estado esperando para que sea en él benditas todas las naciones. Entonces nos damos cuenta que siempre que nosotros queremos un milagro, porque esta pareja anhelaba un hijo, anhelaba descendencia, porque Abraham decía, ¿en quién yo voy a heredar? Voy a heredar en mi sobrino. Y el Señor le dijo, no heredarás en tu sobrino, va a ser un hijo de tus lomos. Pero ya estaban entrados en edad y querían un milagro del Señor. ¿Pero qué? Para tú tener un milagro, para tú obtener una bendición, vas a ser probado. Eso es algo que tenemos que nosotros tener claro. Cada persona tiene un milagro de una forma diferente y el Señor actúa con cada ser humano de forma diferente. Sus milagros son multiversos, pero para cada persona va a ser probada su fe en la medida que él pueda aguantar la fe, pueda aguantar, perdón, la prueba. Recuerden que el Señor dice que su yugo no es gravoso y su carga es ligera y que Él no nos va a probar más allá de lo que nuestras fuerzas puedan soportar, porque Él es justo. Pero sí vamos a ser probados, cada quien en su nivel. Ese fue el primer problema con que se encontró esta mujer, pero esta mujer no claudica, esta mujer insiste. El segundo problema es la circunstancia que puede tener. Nosotros podemos estar en alguna circunstancia en la cual sea completamente adversa a nuestra realidad. Y las personas que se encuentran a nuestro alrededor, esas personas pueden estar de alguna u otra manera conspirando contra nosotros
murmurando contra nosotros, en ocasiones maldiciendo nuestras vidas. Como le pasó a esta mujer cuando los discípulos le dicen, Señor, atiéndele y que se vaya. En ocasiones nosotros podemos estar con un problema inmenso porque hemos fallado. Somos humanos y el Señor nos da la oportunidad de reivindicarnos cuando nos acercamos a su presencia. Y cuando vamos a la iglesia, puede ser que algún hermanito, no pasa en nuestra iglesia por si acaso, eso pasa en otras iglesias, pero en nosotros no. Cuando entramos a la iglesia nos damos cuenta que tenemos 2 o 3 hermanos que dicen, mira, llegó tal hermano que lo único que viene es porque tiene algún problema. ¿Qué problema tendrá que ya viene llegando a la iglesia? Le resuelve el problema y se desaparece. Esos tipos de murmuraciones puede ser que en ocasiones a nosotros nos bajen la moral y diga que ya no quiero más ir a la iglesia porque en la iglesia me murmuran, hablan de mí, pero a usted no le debe importar eso. En caso de que ocurra, no le debe importar porque usted está buscando su milagro. Usted está buscando la bendición que tanto necesita. Y para que usted obtenga esa bendición, tiene que ir pasando barreras, tiene que ir derrumbando murallas, porque la fe es la que va a ser probada. Hay una historia del Antiguo Testamento que comienza ya con el pueblo de Israel, cuando ya Israel se llama como tal, con ese nombre. Comienza con un hombre que se llama Jacob. Este hombre tenía un problema con su hermano mayor, porque el hermano mayor era el que iba a tener la bendición y se iba a convertir de una u otra forma, según él, ¿verdad? Según la parte humana, se iba a convertir en el patriarca de la gran nación de Israel. Pero Jehová no lo escogió al mayor, sino que Jehová escogió al menor. Este hombre que se llama Jacob le robó la progenitura a su hermano, es decir, le robó la bendición, porque era un hombre muy astuto, como decimos a la guayaquileña, muy sabido. ¿Y qué sucede con este hombre? Cuando ya crecen, ya cada quien tiene su familia, Jacob tiene 2 mujeres y 11 hijos. Intenta hacer las paces con su hermano porque él sabe que tiene que llegar hacia la tierra donde va a recibir la bendición, donde él va a regar su simiente para que el pueblo de Israel tome la fuerza con la que Jehová quiere que se manifieste en el mundo. Entonces él sabe que su hermano mayor lo quiere matar, porque era un problema grande el que tenía con su hermano mayor, y él tenía un problema tan grande en su corazón que sabía que en el momento que se encontrara con su hermano lo iba a matar. Y si leemos la escritura, leemos la historia, este hombre llamado Jacob hizo todo lo que él podía hacer humanamente posible. Le mandó regalos, mandaba siervos adelante, diciendo que él era el siervo del hermano mayor, que él iba a ser el criado de él, que le mandaba regalos para poder de una manera amainar la furia del hermano y que el hermano no lo mate cuando lo vea. Pero cuando él se da cuenta que todo eso fracasa y se da cuenta que Esaú, se llama el hermano mayor, sigue estando molesto con él y que le tiene jurada la muerte cuando lo vea, él, estando ya cerca al campamento de su hermano, él se rinde, manda a su familia al otro lado del arroyo y se queda él de este lado en la noche para pedir misericordia, para pedir un milagro, para que no muera cuando llegue frente a la presencia de su hermano. Y dice la palabra en el Génesis 33, del 22 al 30, dice que esa noche que Jacob se quedó solo con el ángel, en esa noche pelearon toda la noche con el ángel. Hubo una pelea con el ángel porque Jacob quería que el ángel lo bendiga, pero el ángel necesitaba que Jacob se doblegue. Y como no se doblegaba, entonces el ángel no lo podía bendecir. ¿Qué ocurre? Que ya está amaneciendo y el ángel dice, ya tengo que irme, suéltame porque debo irme, ya amanece. Y Jacob le dice, yo no te voy a soltar, no te suelto hasta que no me bendigas. Bueno, pues entonces el ángel le dice, dime tu nombre. Y el nombre de Jacob significa astuto. Es un sinónimo de tramposo, un sinónimo de sinvergüenza. Y él le dice, yo me llamo Jacob. O sea, yo soy esta persona que tú sabes que soy.
Tú sabes que yo soy sabido, que yo soy tramposo, que yo soy astuto. Tú lo sabes. Y él le dice, el ángel le dice, ya no te vas a llamar más Jacob, ahora te vas a llamar Israel. Y en ese momento el pueblo de Israel nace como pueblo dentro de los lomos de este hombre que le fue cambiado el nombre de Jacob a Israel. Es decir, cambió su naturaleza. Al cambiar su naturaleza, el ángel lo puede bendecir porque ya no era el mismo hombre que fue hace un tiempo atrás. ¿Qué le quiero decir como moraleja de esta historia? Esta historia es que cuando usted necesita algo, si usted quiere ese milagro, le va a costar, pero si usted lo suelta, lo va a perder. No lo suelte, sujétese a esa oración, sujétese a ese milagro. Usted quiere su milagro, así como esta mujer, que Jesús no la mira, hace como que no la conoce, como que no la ha escuchado, como que hay un viento que pasó, es transparente. Jesús no la vio ni la miró. Claro que la vio, claro que la miró, claro que la escuchó, pero hizo como que no la escuchaba. Entonces nos damos cuenta que cuando nosotros queremos algo, necesitamos algo, estamos fundidos en nuestros problemas, la única esperanza es un milagro. Y ese milagro está disponible para nuestras vidas. Lo único que necesitamos es creer, sin desmayar, sin titubear, estar siempre al pie del cañón, estar ahí siempre presente, que tarde o temprano, más temprano que tarde, el milagro y tu bendición llegará a tu vida. En el capítulo 24, continuando con la lectura, contestó él, es decir, Jesús, una vez que ella se le acerca y le dice que lo ayude, y los discípulos le dicen, despídela, por favor, Señor, ayúdala ya que se vaya esta mujer. Jesús le dice en el 24, contestándole él, le dijo, no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de mi padre. No he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de mi padre. Recuerden que Jesús todavía no termina su ministerio. Jesús está todavía en su ministerio. Jesús todavía no ha ido a la cruz, no ha muerto y resucitado. Es decir, que Él vino para los hijos de Israel, porque así estaba escrito. El evangelio que Jesús trajo, en Él, cuando Él lo hablaba, lo predicaba, trataba específicamente de lo que decía Moisés y los profetas. Él no se refería a nada más que no sea lo de Moisés y los profetas, porque ellos testificaban de Él. Y Moisés y los profetas decían que venía el pueblo de Israel, entonces él no podía hacer otra cosa más que lo que estaba en las escrituras, que era la voluntad del Padre. En las escrituras decía, él viene a su pueblo y viene a redimir a su pueblo, al pueblo de Israel, no a nadie más. Entonces, el evangelio de Jesús, ¿de qué trataba? De decir, yo soy el camino, yo soy la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Hijo del Hombre. Y esa era su predicación, que crean en Él para ser salvos. Entonces, ¿de qué se trataba? Se trataba de quién era Jesús. Después, cuando Jesús muere y resucita, entonces el evangelio fue revelado en una dimensión diferente. Ya no solamente se trataba de quién es Jesús, sino de lo que hizo por ti y lo que hizo por mí, que fue a la cruz, que murió y resucitó el tercer día. Y cuando resucita, bueno, lleva cautiva a la cautividad y reparte dones a los hombres. Y en eso se resume el evangelio, en quién es Jesús y qué hizo Jesús por la humanidad. Pero todavía Jesús está en la tierra, entonces él tiene que cumplir las órdenes o la voluntad de su Padre. Y por eso él dice, he venido a los hijos de la casa de Israel. No es pero Jesús ya sabe lo que va a pasar más adelante. No, porque Jesús va a hacer la voluntad del Padre. O si no, miremos si puede acompañarme en lo que dice Juan, el Evangelio de Juan, el 3, en el capítulo 6, en el versículo 37 al 40. El Evangelio de Juan, capítulo 6, del 37 al 40.
Dice así la palabra del Señor. Todo el que mi Padre me ha dado, vendrá a mí. Y al que, y al que a mí viene, no lo echo fuera. Voy a repetir otra vez el 37. Todo el que mi Padre me ha enviado, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no lo echo fuera. Dice el 38, porque he descendido del cielo, no por mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Y aún añade Jesús, él mismo dice, ¿cuál es la voluntad? Miren lo que dice en el 39. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que él me ha dado no se pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Y aún agrega y dice el 40, porque esta es la voluntad del que me envió, que todo el que dé al Hijo, esta es la voluntad del que me envió, todo el que dé al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y que yo lo resucite en el día final. Entonces, Jesús lo sabe de antemano. Jesús sabe perfectamente bien que Él va a venir a los de Él y los de Él no lo van a recibir, pero también sabe que todo aquel que crea en Él o que cree en el Hijo, que esa es la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es que Él venga a su pueblo y que predique y que se muestre como el Mesías, para que todo el que cree en Él crea. Pero no solamente el pueblo de Israel, sino que todo aquel, Él no dice para que el hijo de la casa de Israel que crea sea salvo, no, Él dice para que todo el que crea en Él. Entonces nos damos cuenta que cuando Jesús no la mira, en el versos anteriores, no es que Jesús la está despreciando. Simplemente lo que está haciendo es dándole la oportunidad de que se sincere y que su actitud sea la correcta y que su fe sea aprobada para darle lo que ella necesita. Porque él dice, todo el que mi padre me envió, yo no lo he hecho fuera. Ah, pero el que mi padre me envió. ¿Y cómo voy a saber si mi padre me lo envió o no me lo envió? Porque cree en mí. Y nos damos cuenta que esta mujer de primera, de entrada, sin haberlo escuchado predicar nunca, sin conocer su voz, sin conocer su rostro, ya creía en él, porque ella viene con toda la predisposición para que él le haga el milagro. Y no lo suelta hasta que no le hace el milagro. Ella dice, mi Señor. ¿Cómo sabe que es su Señor? Lo sabe por fe, porque ella nunca lo escuchó predicar. Ella solamente escuchó testimonios de él, pero nunca lo vio en persona, nunca vio hacer un milagro en persona, nunca escuchó su voz. Entonces, Jesús sabe perfectamente bien que el Padre le envió a esa hija y que él no la puede echar fuera, porque esa es la voluntad del Padre. Miren lo que dice en Juan 1, en Juan 1 del 11 al 13. No lo busque, yo lo puedo leer por usted. Anote la cita para que luego lo pueda buscar en su casa. Dice así, en Juan capítulo 1, del versículo 11 al 13. Dice, vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ah, entonces a los que creen en Cristo y creen en su nombre, les da derecho de ser hijos de Dios. Y dice el 13, los que no son nacidos de sangre, para que quede claro que no está hablando de la tribu de las 12 tribus de Israel, para que quede claro que no es de ellos solamente, porque dice el 13, los que no son nacidos de sangre, ni por deseos de carne, ni por voluntad de hombre, sino de Dios. Eso significa que nuestra naturaleza, cuando nosotros aceptamos a Cristo, aceptamos su nombre y creemos en Él, cuando eso sucede, nuestra naturaleza cambia. Cambia nuestra naturaleza de seres humanos comunes y corrientes a una naturaleza como hijo de Dios.
¿Cómo usted sabe, por ejemplo, que un potro o que un cachorro o que un bebé pertenece a una específica raza o una específica categoría dentro del mundo? Usted no va a mezclar un caballo y una yegua y le van a hacer un burro. O va a mezclar dos tigres, tigre hembra y macho, y le van a hacer un león. El hijo se parece a su padre porque tienen la misma naturaleza. Lo mismo es aquí. Si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que tener la naturaleza de Dios, el carácter de Dios, porque Él ha cambiado nuestro carácter, Él ha cambiado nuestra naturaleza. Algo cambió en nosotros cuando recibimos y creemos en Cristo. Eso es lo que está diciendo aquí. Para que nosotros podamos recibir un milagro, tiene que haber un cambio en nuestra actitud. Tiene que haber un cambio en nosotros. Y con esta mujer, el cambio comienza a notarse poco a poco a medida vamos leyendo la escritura. Nos damos cuenta que ella cambia su carácter, cambia su forma. Aunque su necesidad sigue siendo la misma, su hija sigue estando endemoniada y ella está sufriendo grandemente por ello. Su naturaleza, su forma de ver las cosas va cambiando al pasar del encuentro, de la conversación o del acercamiento que ella tiene con Cristo. Entonces, mis amados hermanos, nos podemos dar cuenta que nosotros como hijos de Dios, ya no como hombres solamente, sino como hijos de Dios porque hemos aceptado su nombre, porque hemos creído en Él, tenemos que tener su naturaleza también. No podemos ser nosotros diferentes de lo que es Él, porque entonces dejaríamos de ser hijos de Dios, porque no nos vamos a parecer a Él, no vamos a tener su naturaleza en nosotros. Podemos decir con nuestros labios, yo soy hijo de Dios. Hay mucha gente que dice, yo soy hijo de Dios. Todos somos hijos de Dios, porque todos somos creados por Dios. Pero eso no es lo que dice la palabra. La palabra dice, solamente los que creen en el nombre de Jesús, los que creen en Él, esos son convertidos a hijos de Dios. Y no por carne, ni por hombre, ni por pensamiento de hombre, sino por Dios. En el capítulo 25 de nuestro texto original, continuamos con la lectura y dice, pero acercándose ella, o sea, eh, una vez que la mujer viene, se acerca al Señor, los discípulos le dicen que se vayan, y Jesús le dice a los discípulos, le dice, yo he venido a la casa de Israel, yo no he venido a los demás. Esta mujer escucha, porque ella está cerca, tal vez ella está en la misma habitación, tal vez ella está a unos pasos de Jesús. ¿Qué es lo que hace ella? Acercándose ella se postró ante él, es decir, lo adoró. Esta mujer, después de ser ignorada, después de que los discípulos, ella está escuchando que los discípulos dicen, dale con lo que quiere y que se vaya. Después de todo eso que psicológicamente está funcionando en su mente, ella no rechaza su milagro, ella no renuncia a su milagro. Ella va y se postra, es decir, está de pie. Y ahora que está de pie ya no es suficiente. Necesita arrodillarse y postrarse a sus pies. Porque dice el 25, pero acercándose ella se postró ante él diciendo, ayúdame mi Señor. Lo reconoce como su Señor. ¿Y cómo puede reconocerlo como su Señor si nunca lo vio? Y dice el 26, dice, Jesús le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos para arrojárselo a los perros. Ay, Señor Jesús. Esto es fuerte y es grande, porque dice que no está bien tomar el pan de los hijos, porque Él vino, recuerden que Él viene a hacer la voluntad del Padre, que es estar con los hijos dispersos de la casa de Israel. Por eso es que Jesús está hacia la orilla, al norte, donde dice que estaba en Ciro. Eso es al norte, eso era al norte de Jerusalén, era ya al final, ya no era Israel prácticamente, porque estaba ya en el contorno, en la periferia. Y él estaba recogiendo, así como las gallinas recogen sus pollitos, él estaba recogiendo a todos y de cierta manera predicando el reino del Dios que se había acercado a los hombres por medio de Jesucristo. Y en eso se le acerca esta mujer y pasa todo lo que hemos venido conversando. Pero esta mujer,
cuando se le arrodilla y se postra a los pies de Jesús, Jesús le dice, la primera palabra que ella escucha de Jesús, ¿cuál es? Porque Jesús antes de eso no había hablado con ella. Hizo como que no la había visto, pero la primera palabra que escucha, ¿cuál es? No. Es la primera palabra que escucha de la boca de Jesús. Nunca escuchó hablar, nunca escuchó su voz. Y para poder escuchar la voz de su Señor, al que ella está pidiéndole que le ayude, porque ella tiene una necesidad real. Ese Dios misericordioso que ella ha escuchado, que es buena gente, que es buena onda, que ayuda a todo el mundo, a ella le dice que no. Y no tanto que le dice que no, sino que le dice, ¿sabes qué, mujer? No es tu momento todavía. Debes esperar. Aún no es tu momento. Dice, no es bueno que yo le dé el alimento de los hijos a los perros. Seguramente la versión que usted tiene en sus manos, la Reina Valera, la Reina Valera del 60, Pérez Amar, Thompson, algunas otras versiones, dice perrillo o perrito, no dice perro. Lo que pasa es que aquí hay un error de transliteración otra vez, y se pone perro porque realmente se trata de un perro. Pero aquí el Señor no le está diciendo perra a ella, o perro como de forma peyorativa, de forma despreciable. Recordemos que los israelitas sí llamaban perros a los gentiles, y coincide que esta mujer es gentil. Y los israelitas, los judíos, cuando hablan de los gentiles, dicen estos perros gentiles, porque dicen que Jehová, que el Altísimo, no bendice a nadie más que al pueblo de Israel. Entonces, como ellos son el pueblo elegido, el pueblo de la promesa, de la bendición, todo el resto que no son israelitas son perros. Y ellos se expresan así del resto del mundo. Ellos dicen los perros gentiles. Y en ocasiones he escuchado de ciertas personas, ciertos pseudos pastores, que interpretan esto como que el Señor le dijo perro a esta mujer, y que fue y que ha sido en esta ocasión un Dios peyorativo, un hombre peyorativo. Porque recuerden que Jesús caminó como hombre, porque él decía, yo soy el hijo del hombre, a pesar de que era Dios, no escatimó ser igual que Dios y se rebajó a ser un hombre. Pero aún así, Jesús siendo un hombre, siempre fue un hombre de misericordia, siempre fue un hombre de piedad, y siempre fue un hombre amable, que hablaba con las personas de la forma más coherente posible. Y esta mujer le dice, mira, no te puedo dar el pan de los hijos, a las mascotas. La palabra que se utiliza ahí es perrito o perrillo, ¿sí? Que es relativo a las mascotas que yo tengo en mi casa. Todos nosotros tenemos mascotas en casa, o alguna vez tuvimos una mascota en casa. Y al tener una mascota en casa, nosotros a esa mascota le llevamos al médico si se enferma, nos vemos por sus comidas, vemos por sus vacunas, vemos que esté bien abrigado, que no le falte nada. Y esa mascota se convierte en un hijo más. En mi caso, por ejemplo, yo tengo 3 hijos, aunque usted no lo sepa. Yo tengo a Matías, que ustedes conocen, a Elías, que ustedes conocen, y tengo a uno más pequeño que se llama Snoopy. Esa es mi mascota, es mi perrito, pero es mi hijo también, porque uno llega a amar a las mascotas como que si fuesen personas, pero realmente son hijos, pero son hijos de otro tipo, son hijos de otra estirpe, son hijos que necesitan otro tipo de alimento, son hijos que comen a una hora diferente. Y Jesús sabía eso. Y Jesús por eso le dice, mujer, no está bien que le dé el alimento de los hijos a las mascotas. Eso es lo que le está diciendo. Y tanto así lo entiende esta mujer, que no se molesta, no se enfada, no se siente mal por esas palabras. Y como contexto de lo que le estoy diciendo, podemos revisar en Marcos, el mismo capítulo de Marcos, en Marcos 7. Revisemos rápidamente. En Marcos capítulo 7, pero ahora en el verso 26. Que es la misma historia, pero contada con menos detalles, sino que contada desde la óptica de Marcos. Dice así en el capítulo 26. Era una mujer gentil de Fenicia, de Siria, que le suplicaba que le echara fuera de su hija el espíritu maligno. Y el 27, que es donde les comentaba, dice así, pero Jesús le dijo,
permite que primero o primeramente se alimenten los hijos. Permite que primeramente se alimenten los hijos. Eso significa algo. Permite que primeramente se alimenten los hijos, pues no está bien o no es justo tomar el alimento o el pan de los hijos y arrojárselo a los perros. Entonces ahí está claro que Jesús estaba diciéndole, oye, tú eres un hijo, pero no es tu tiempo de comer. Deja primero que los hijos de Israel coman, porque yo no estoy haciendo mi voluntad. Si fuese mi voluntad, si fuese yo viniera a hacer lo que yo quiera, pues yo te sano, yo te doy lo que tú necesitas. Pero no es mi voluntad, es la voluntad del Padre, la voluntad del que me envió. Es la que yo vengo a hacer y yo debo primero venir a los hijos de Israel. Entonces, haciendo un poco más de fuerza para que esta mujer cambie su actitud, probando aún más la fe de esta mujer. Entonces nos damos cuenta que esta mujer encontró un tercer problema. Ahora no solamente no la escucha, sino que cuando le habla le dice no. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido esa misma actitud? Estamos orando por algo, tenemos un mes orando y no llega la bendición. Tenemos 2 meses orando y no llega. 3 meses y no llega. Y a lo mejor dijimos, ¿sabes qué? Deja eso ahí. Ya no voy a orar más por eso porque no tengo respuesta. Porque el Señor no me quiere dar lo que necesito. Entonces yo ahora lo que voy a hacer es lo que quiera con mi vida porque el Dios que tengo no me ama. Pero Dios está probando tu fe. ¿Quieres tu milagro? Espera. No es tu tiempo. Y eso es lo que le estaba diciendo a esta mujer. Mira, tú eres hija, pero eres una hija diferente. Porque tu tiempo todavía no ha llegado. Yo estoy aquí. Yo todavía no he muerto, resucitado. Y entonces ustedes con eso pueden ser libres. Esta mujer estaba pidiendo algo adelantado a su tiempo. Quería la gracia que Dios trajo, que Jesús trajo para nosotros antes del tiempo. Y no fue la única. Hubieron otras personas que se adelantaron a esa gracia, a recibir por gracia lo que teníamos que recibir en los posteriores tiempos. Entonces nos damos cuenta de que Jesús, en ese sentido, lo que trata es de forzarla, forzar que ella aún doblegue más su servicio y que sea sincera con respecto a su actitud. La hipocresía de ella era con respecto a su actitud, no era con respecto a su problema, porque sí tenía un problema real, pero la actitud que ella tenía no era real. Ella venía a Jesús solamente por un motivo. ¿Por qué motivo venía? Porque tenía un problema. Cuando ya el problema sea resuelto, entonces tal vez se iba a olvidar de que Jesús pasó por su país, pasó por su ciudad, pasó por su vida. A veces a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Queremos recibir un milagro, queremos recibir una bendición, entonces tenemos que aferrarnos a ella, no dejarla. Estar siempre atrás, siguiendo orando, no desmayar, no claudicar, mantenernos hacia adelante, siempre con la esperanza de que ese milagro va a venir, de que esa promesa va a estar con nosotros, de que lo que nosotros estamos anhelando en nuestro corazón va a venir y lo vamos a poder disfrutar aquí en esta tierra. Podemos ver también nosotros lo que sucede en Primera de Pedro del capítulo 1, Primera de Pedro capítulo 1 del 6 al 7, en las cartas de Pedro. Primera de Pedro capítulo 1 del 6 al 7. Si puede acompañarme. Leemos así en el nombre del Espíritu Santo. Hablando de la gracia, Pedro en este caso, dice así en el capítulo 6, en la cual me gozaré eternamente. Escuche bien. Yo me gozaré en la gracia eternamente. Eso es lo que está diciendo Pablo, lo que está diciendo Pedro en el capítulo 6 de Primera de Pedro. En la cual me gozaré eternamente. Y ahí dice, aunque siendo afligidos durante un corto tiempo por las diversas pruebas que han de sobrevenir o que han sobrevenido. Por un corto tiempo nosotros vamos a ser afligidos por esas pruebas. Pero nos vamos a gozar eternamente en su gracia.
por un poco tiempo vamos a ser afligidos por las pruebas. ¿Y qué se va a probar en esas pruebas para ser aprobados? Porque podemos ser aprobados o reprobados. Recuerden que la prueba es para eso. La prueba es un examen que tú pasas o pierdes. Pasas o no pasas. Si pasas, entonces tienes tu recompensa, que es tu tesoro. Pero si pierdes, si no pruebas la prueba de fe, entonces vas a tener una gran pérdida, aunque no te vas a perder porque tienes el nombre de Cristo y estás inscrito en el libro de la vida. Pero realmente has perdido muchísimo. Miren lo que dice en el capítulo, en el verso 7. Sigamos leyendo del 6 al 7. Dice, porque para que la prueba de su fe, que es más preciosa que el oro refinado que se prueba con fuego, sea vista para qué? Para alabanza, para gloria y honra en la manifestación del Cristo. La semana pasada, por medio del Espíritu Santo, compartimos su palabra y dijimos que no hay que hacer tesoros en la tierra, sino tesoros en el cielo. Cuando estemos frente a su presencia y estemos en el cielo, nosotros no solamente vamos a poder alabarlo con nuestros labios, alabarlo con nuestros cuerpos, glorificarlo con nuestros labios y honrarlo con nuestros cuerpos. No solamente así, sino que también vamos a honrarlo, a alabarlo y a glorificarlo ¿con qué? Con los tesoros que hemos acarreado o que hemos acumulado en este tiempo que caminamos en la tierra. Eso está diciendo aquí. Miren, le voy a repetir despacio, el 7, para que la prueba de su fe, que es más preciosa que el oro refinado, que se prueba con fuego, sea visto para la alabanza, ¿ah? Para la gloria y para la honra. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando estemos manifiestos, o sea, estamos frente a su presencia, cuando sea en la manifestación del Cristo. Es decir, cuando resucitemos en gloria y estemos juntamente con Él, utilizaremos todos estos tesoros que hemos acumulado por medio de la prueba en la fe para glorificarlo, para honrarlo y para alabarlo. Por eso es que dice su palabra, que aquel que no tenga tesoros, que no haya llegado a acumular tesoros, va a tener una gran pérdida, porque no va a poder glorificarlo, alabarlo y honrarlo como lo harían los demás. Él va a tener que utilizar otros recursos. A la luz de la palabra, eso es lo que está diciendo aquí. Que nosotros tenemos que ser probados en fe y que cuando nosotros decimos que nada es imposible para el que cree, entonces estamos poniendo en evidencia todo lo que Jesús está intentando explicarnos ahora. A veces nosotros decimos las cosas porque las escuchamos o porque las leemos o lo hacemos por franca costumbre. Nada es imposible para el que cree. Y es cierto, nada es imposible para el que cree. Porque ¿cómo vamos a ser probados? Por fe. ¿Y cómo vamos a llegar a tener tesoros? Por fe. ¿Y cómo vamos a poder llegar al cielo? ¿Cómo vamos a poder llegar a la vida eterna? ¿Cómo reconocemos a Cristo? Por fe. Por fe tenemos todas las cosas que Jesús nos ha puesto a nuestro alcance, pero es por medio de la fe. Y la fe es un don, la fe es un regalo. Por eso les decía que cuando Jesucristo está hablando de su evangelio, que su evangelio revelado, cuando dice que Él tomó cautiva la cautividad y cuando ascendió al cielo derramó y entregó dones a los hombres, es decir, entregó regalos a los hombres. Entre esos regalos está obviamente la fe. Entonces, podemos darnos cuenta, mis amados hermanos, que lo que nosotros necesitamos para que nuestro milagro llegue es permanecer cimentados en la fe. Así como esta mujer que hasta ahora no ha claudicado. El Señor no la miró. Ahora le dice que no en su cara, pero ella mire lo que pasa. Mire lo que pasa en el 27, estamos hablando ahora de Mateo, en nuestro texto principal, ¿verdad? El texto de Mateo 4, ¿verdad? En Mateo 15.
Sí, Mateo 15, en el 27, Mateo 15, el 27. Miren lo que sucede con esta mujer ahora, dice ella, pero ella contestó. Cuando Jesús le dice, mira, el pan que yo traigo en este momento, el que tengo ahorita, es para los hijos. No te lo puedo dar a ti. Así de simple. Este pan es para los hijos. Tú eres hija, pero no es tu momento todavía. Debes esperar a que sea tu momento. Y yo no te lo puedo entregar. Y esta mujer, ¿qué es lo que le responde en el 27? Le dice, pero ella le contestó, sí, mi señor. O sea, ella está consciente. Por eso le digo que el tema es de fe. Ella está consciente, dice, sí, mi señor. Pero hasta los perros o hasta los perritos, hasta las mascotas, comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos y sobreviven. ¿Qué está diciendo ella? Gloria sea tu nombre. ¿Qué le está diciendo ella? Ella le está diciendo, Señor, yo no quiero todo el pan. Yo no necesito todo el pan. Yo solamente necesito una migaja, un pedacito, lo que cae, lo que nadie quiere. Los hijos no se van a comer eso. Usted mañana que vaya a desayunar, si desayuna pan, toma un pedazo de pan, pártalo y se da cuenta que caen migajas del pan. Y esas migajas usted no las recoge y se las come, usted las recoge y las bota a la basura. Bueno, eso ha sido toda la vida igual. Cuando usted parte un pan, caen migajas. Y esta mujer le dice, yo no quiero el pan, yo solo quiero esas migajas. Con esas migajas es suficiente, me alcanza y me sobra para obtener mi milagro, porque yo tengo fe, yo creo en ti. Yo creo que tú, de las cosas pequeñas, de las cosas más pequeñas que hay, puedo encontrar mi milagro más grande, la bendición más grande que puedo obtener de esas pequeñas migajas. Eso es lo que le está diciendo ahí. Y Jesús lo entiende perfectamente porque Él conoce el corazón. Solamente Dios conoce el corazón y el pensamiento de los hombres. Y sabe que esta mujer está hablando de verdad y que su actitud es completamente diferente. Porque ahora viene diciendo, sí, Señor mío, yo lo entiendo. Pero yo no quiero el pan porque mira, yo sé que yo no soy digna del pan. Yo no soy digno del pan, yo lo sé. Pero dame las migajas. Y con eso yo sé que mi hija va a ser sana. Mi hija va a ser libertada. ¿Cuántas veces Jesús ha hecho milagros con migajas? ¿Y cuántas veces Jesús de las cosas pequeñitas ha hecho grandes milagros? Recordemos que Jesús alimentó a 5,000 personas, a 5,000 hombres, o sea, sin contar mujeres y niños, solamente con 5 panes y 2 peces. Eso es migajas. Y sobró todavía, es decir, sobreabundó. A veces nosotros queremos todo para nosotros. Todo para mí, todo para mí, todo para mí. Y nos olvidamos de que tenemos a alguien al lado que también necesita. Y pedimos solo por nosotros, pedimos por nuestras familias, pedimos por nuestros trabajos, pedimos por nuestra nueva casa, pedimos por nuestra esposa, si no la tenemos todavía, por nuestros hijos, pero solamente por eso. Y queremos llenar nuestras arcas de bendiciones, lo cual no está mal, pero también recordemos que debemos vivir en congregación, debemos vivir en el mismo sentir, debemos vivir en comunidad, es decir, en comunión, juntos, pensando lo mismo, sintiendo lo mismo, doliéndonos igual, alegrándonos igual. Entonces esta mujer, con esa fe tan grande, ella dice, Señor, yo no necesito todo el pan, solamente dame esto. Eso que van a botar, eso que no sirve, eso que fue despreciado, dámelo a mí, yo lo necesito. Y Jesús al ver eso, mire lo que pasa en el 28. Jesús al ver esto le dice, entonces le dice Jesús, oh mujer, grande es tu fe. Grande es tu fe, que te sea hecho como tú anhelas. Y desde ese momento su hija fue sana. Eso es lo que dice parafraseando ahí, ¿verdad? Desde ese momento su hija fue sana, porque Jesús, Dios Padre, por medio de la petición de Jesús y por medio de la fe de esta mujer, lo que hizo fue que concedió el deseo de su corazón. Al conceder el deseo de su corazón, porque eso está escrito en su palabra, Dios, nos deleitamos en Él y Él concederá los deseos de nuestro corazón. Recuerden que Jesús
tenía que cumplir la ley, porque él vino a cumplirla. Y con Jesús no solamente andaban las personas que lo amaban. Cuando Jesús caminaba, conjunto con él caminaban las personas que lo seguían porque le daba de comer, las personas que lo seguían porque eran morbosos y querían ver un milagro, las personas que lo seguían porque lo amaban o porque tenían afinidad con él, como los apóstoles, las mujeres que lo seguían. Y también lo seguían los fariseos, que eran espías, que lo seguían solamente para saber si él se desviaba de la ley, y en el momento que se desviara de la ley podían acusarlos con su dedo. Entonces Jesús tenía que cumplir la ley, pero cuando Jesús dice que él hace la voluntad del Padre es que todo quien él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna y que sea resucitado en el postrer tiempo, en el día de la resurrección, entonces le da chance a todo el mundo. Y esa es la voluntad del Padre. Y eso es lo que pasó con esta mujer. Ya cuando su fe fue probada y aprobada, entonces obtiene su milagro, obtuvo su milagro. Porque el Rey es así como nos quiere, reales, verdaderos. Que no vayamos con hipocresías, sino que nos mostremos como somos. Que no le digamos hijo de David cuando realmente no conocemos a David. Que vayamos ante él con la actitud correcta, que vayamos ante él con la necesidad, pero con la actitud que debemos llegar para que las arcas de los cielos sean abiertas y nosotros podamos obtener el milagro que tanto hemos estado esperando. Si has estado orando por algo y no te ha llegado todavía, entonces examina tu corazón, examina tu actitud, examina qué está pasando en tu vida. Y si tienes que corregirlo, hazlo. Y el Señor va a conceder los deseos de tu corazón. Ya para terminar, mis amados hermanos, y con esto terminamos, no voy a explicar el texto, solamente lo vamos a leer para que nos aseguremos y nos demos cuenta que cuando nosotros realmente creemos en Él, todo es posible, como dice su palabra, todo es posible para el que crea. Lea conmigo en Mateo mismo, ahí está cerquita, solo adelante, atrás, venga para atrás unos cuantos capítulos. Mateo 8, 5, 13. 8 del 5 al 13. Mateo 8 del 5 al 13. Dice así. Al estar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión, es decir, un soldado, y le suplicó. Este soldado tampoco era israelita, por si acaso. Este soldado tampoco era judío. Y este soldado se acerca a él y le dijo, le suplicó, dice el 6, diciendo, Señor mío, mi sirviente yace en casa, paralítico y en gran aflicción. Jesús le dijo, yo iré a sanarlo. Hay una diferencia enorme, ¿verdad?, entre este Jesús y el Jesús de la mujer sirofenicia. Este hombre se le acerca y dice, Señor, tengo un problema con uno de mis siervos. Y Jesús le dice, bueno, ¿dónde está? Yo voy a sanarlo. Y él le dice, ¿no?, en el capítulo, miren lo que pasa en el verso 8. ¿Qué le dice el centurión? El centurión comentó diciendo, Señor mío, no me considero digno de que entres bajo mi techo, sino solo di una palabra, o sea, envía tu palabra y mi sirviente sanará. Porque yo también soy un hombre bajo autoridad, con soldados bajo mi mando. Y digo a este, o sea, un soldado, ve, y él va. Y digo a otro, ven, y él viene. Y a mi siervo, haz esto, y él lo hace. Dice el 10. Al escuchar Jesús estas palabras, se llenó de asombro. Muy pocas veces yo he visto esta palabra en las Escrituras, que Jesús se asombrara. Hay una o dos veces que usan el autor la palabra asombrarse. Jesús se asombró y le dijo a los que venían con él, es decir, a los discípulos que estaban con él, le dice, cierto, de cierto les digo, que ni aún en Israel he hallado una fe como esta. Ni aún en Israel he hallado una fe como esta, que la tenía un hijo que no era de Israel. Y dice el 11, escuchen bien, dice el 11, por eso les digo, palabras de Jesús, por eso les digo, que vendrán muchos del oriente, esos somos nosotros, y del occidente, esos somos nosotros, los gentiles,
y se sentarán a la mesa con Abraham, con Isaac y con Jacob. ¿En dónde? En el reino de los cielos. Y dice el 12, pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces dijo Jesús al centurión, vete, conforme has creído te sea hecho. Y su siervo fue sanado en aquella misma hora. Mis amados hermanos, yo creo que ustedes han comprendido lo que el Espíritu Santo quería decirles esta noche. Si ustedes realmente quieren algo, desean algo en su corazón, no claudiquen, no lo dejen para mañana, no lo dejen para después. Continúen con eso hasta el final, hasta que reciban su milagro, hasta que ustedes puedan decir, bendito Dios, has complacido los deseos de mi corazón. Ahí donde se encuentra, mi amado hermano, levante sus manos al cielo, pídale al Señor que complazca los deseos de su corazón. No se haga el fuerte, no se haga el duro, no le sirve de nada. Doble sus rodillas si es necesario, alce sus manos, levante su voz. Haga lo que tenga que hacer para que su milagro llegue en estos momentos de sequía. Su milagro está ahí en la puerta, pero solo tiene que buscarlo, solo tiene que aferrarse a él. No lo deje para mañana, manténgase ahí, firme en la roca. Dígale, bendito Dios, tú eres mi rey. Ante ti estoy, aquí postrado delante de tu presencia. Tú me conoces, bendito Dios. Tú sabes mis debilidades, tú sabes lo como soy, tú conoces mi corazón. Si es tu misericordia, si es tu piedad, si es tu bondad, apiádate de mí. Acuérdate que estoy aquí con necesidad, que necesito de tu presencia primeramente. Primero necesito de ti y luego que todo lo que tú quieras añadirme, bendito Dios, venga por medio de tu Santo Espíritu. Oh, bendito Dios, eres el Rey y la gloria es tuya y la honra es tuya. Por eso quiero alabarte, quiero glorificarte, quiero bendecirte, Señor Jesús. No pierda la comunión con el Señor. No pierda la comunión. Alábelo, glorifíquelo, bendígalo.